A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este martes 26 de julio del año 2022, bienvenidos a la hora global, a este pedacito de la programación de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, aquí en el paralelo 35. Bienvenidos a esta próxima hora donde intentaremos, como ya dice nuestra presentación muchas veces, desentrañar este nuevo desorden mundial. ...150 días de la guerra. Queríamos, después de eso, bajar, como decimos acá en Uruguay muchas veces, la pelota al piso, bajar a tierra algunos conceptos. Según las estimaciones del último informe del Instituto Study of War, un think tank norteamericano, los llamados nacionalistas rusos y voces a favor de la guerra presionan para que el Kremlin defina oficialmente las operaciones en Ucrania como una guerra y lleve a cabo una movilización general que persiga objetivos territoriales más amplios. Recordemos que los refugiados de Ucrania ya son casi 10 millones. En el campo de batalla, este think tank destaca que las fuerzas rusas continúan con sus esfuerzos para reanudar las operaciones ofensivas hacia Sloviansk, desde el sureste de Izum y alrededor de Barvinkov. Anexión de territorios, nos preguntamos. Además, ve probable, justamente, que el Kremlin intente anexionar a Rusia de manera ilegal, según el think tank, las provincias ocupadas de Cherson, Zaporizhia, Donetsk, que ya está a punto de ser tomada, y Lugansk, que ya está en poder, iba a decir soviético, digamos bien, ruso, a partir de estos días. Así también lo piensa el portavoz de seguridad de Estados Unidos, John Kirby, que ha alertado a la Casa Blanca sobre la amplia evidencia que tiene de que Rusia planea anexionarse a los territorios ucranianos que ya controla. Para colmo, echando leña al fuego, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en estos últimos días ha asegurado que los objetivos militares de Rusia en Ucrania van más allá de la región de Donbass, en el este del país. Rusia dice que las acusaciones sobre planes para anexionar partes de Ucrania son fundamentalmente falsas y subraya que la población de los territorios liberados, decidirá su futuro de forma independiente. La geografía ahora es diferente, dice Lavrov. Ya no son solo las repúblicas de Donetsk y Lugansk. También son las regiones de Cherson y Zaporizhia y otros territorios. Lavrov ha alertado de que si Occidente sigue entregando armas a Ucrania, capaces de realizar ataques a largo alcance, y parece ser lo que está sucediendo, como los lanzacohetes múltiple HIMARS de Estados Unidos, los objetivos geográficos de Rusia evolucionarán. Amigos, a 150 días de iniciada esta guerra, tenemos hoy una mesa de lujo con el retirado, Gustavo Vila, a quien saludamos. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien. En esta tarde ya no tan gris, por lo menos mejorando un poquito el clima. Y también otro conocido de aquí, Ricardo Barbosa, iba a decir capitán de navío retirado, pero me quedan como 5 o 6 cosas más y hacémela fácil, Ricardo. Buenas tardes y lo dejamos ahí. Bueno, buenas tardes para todos los escucha y por supuesto con una alegría bárbara estar acá y más con un camarada que sé que debe ser uno de los que sabe más en teoría y en práctica del tema del conflicto y que me va a sacar el peso de arriba de tener que hablar de cualquier cosa militar. Bueno, antes de que te saque el peso, arrancamos por ti, Ricardo, para dejarlo hacer precalentamiento a Gustavo tranquilo. A esta altura, las mentes de los analistas se han calmado, se empieza a aceptar que se puede analizar este tema fríamente. Costó al principio, costó bastante. Se empieza a entender la diferencia entre explicar una acción y justificarla. En particular con Rusia, y en particular con Putin, además. Se habla siempre del realismo versus idealismo, Ricardo, en las relaciones internacionales, pero yo sostengo, como en el material que les acerqué, que esto no puede ser algo deportivo, es decir, soy realista y todo vale. No es por ahí, me parece la cosa. La gente está asumiendo estas dos conductas, a veces sin saberlo, siendo un poco más realistas, un poco más ingenuos en interpretar esto. Y bueno, en definitiva, un poco eso es el realismo y el idealismo. Saquemos la palabra ingenuo porque capaz que menoscaba a alguien. Para acercarnos a este tema, sin pretender justificar nada, vuelvo a hacerte una pregunta que ya te hice antes
y que nos lleva al principio de todo esto. ¿Hay razones que expliquen la acción militar rusa? Sí, hay muchísimas razones. A ver, sin hacer marketing, como siempre Es digo, la idea, sí, por favor. ¿Por qué podemos entender esto a través de las teorías de las relaciones internacionales y no de la ciencia política y no de la sociología? Porque en teoría de las relaciones internacionales, en geopolítica, lo que nos gusta hablar acá, manejamos dos conceptos, que son el poder y los intereses. Si fuera un cuerpo humano, imagínense en que el poder es la sangre arterial y los intereses en la sangre venosa. ¿Dónde cambia? Adentro del corazón. Y adentro del corazón, ¿qué tienen? Los componentes del poder nacional, que el coronel Vila los tiene bien claro, que son el aspecto militar, político, económico, científico, tecnológico y psicosocial. Y el cerebro es la estrategia, es el que decide. Entonces, en este panorama, nosotros tenemos una situación, si quieren, darwiniana, sobrevive el más apto, si quieren, jovesiana, es una lucha constante. Entonces, el problema que tiene Rusia no lo tiene de ahora, lo tiene prácticamente, y lo estuvimos hablando fuera de micrófono, para mí, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, que para muchos terminó cuando cae el muro. Que el fin de la Segunda Guerra Mundial, como muchos dicen que fue en el 45, fue una etapa, y del 45 al 89 hubo otra etapa. Lo que cambió fue el enemigo, que en un momento era aliado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros estuvimos hablando de Sir Harold Mackinder en 1900 o Spingman en la década del 40, fueron dos geopolíticos que le dieron insumos al mundo anglosajón y lo toman mucho los americanos porque pueden aplicarlo. Los ingleses lo utilizan pero no tienen el poder para aplicarlo. Y la gran pelea que plantea ahí es que el que controla el centro del mundo, que es la parte de Eurasia, controla el mundo. Estados Unidos queda fuera de esa posibilidad de control. Y como potencia marítima tendría que invadir con un esfuerzo brutal. Ese es Spingman. Establezcamos el cerco. Entonces Estados Unidos, como la otra vez leí en una nota, desde el momento de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días y hasta que suceda, va a buscar que Rusia se desangre, se debilite y que cambie su sistema a través de una democracia liberal, donde ahí, con aspectos políticos nuevos, población con nueva cabeza, no sería un peligro, porque cuando cae la Unión Soviética y se habló de democracia en la nueva Rusia, los tres primeros, uno había bombardeado el Parlamento, el otro era un comunista acérrimo y el otro buscaba restaurar el poder de la Unión Soviética. Y la lógica política del mando y del poder ruso es el autoritarismo y expandirse para protegerse o expandirse para tener más recursos. Entonces, esa pelea es eterna. Y obviamente que Estados Unidos, si no aprovecha esta oportunidad, como la aprovechó, como leíamos en una conferencia, pues acá Gustavo nos manda deberes, nos manda cosas para estudiar. Deberes no. Un disertante de Relaciones Internacionales, gran referente hoy en Estados Unidos, Merkheimer, hablaba de que sí, que Rusia entró a la guerra por el avance de la OTAN. Pero la OTAN no es la Unión Europea. La OTAN es Estados Unidos con aspectos militares de la Unión Europea. Y la lógica era seguir avanzando y provocando a Rusia. Rusia entró en la guerra porque decidió entrar. Podría haber seguido en vamos a decir, en este Vietnam no declarado que era Ucrania desde prácticamente el 2014, porque los que más o menos estamos en el tema sabemos los entrenamientos que hubo del ejército ucraniano en el lado europeo, el abastecimiento de armas, pim, pum, pam, pim, pum, pam. El Euromaidán fue un golpe de Estado. Cada cual le puede poner el título que quiere, pero lo que... Te hago la pregunta cortita, perdona que te interrumpa, porque el otro día encontré la transcripción de de la conversación telefónica que se filtró de la encargada de seguridad norteamericana con el embajador norteamericano en Ucrania, que termina diciendo "fuck Europe" o algo así, donde metían y sacaban nombres del gobierno ucraniano a diestra y siniestra, en pleno Euromaidán. A ver, no hay duda, como siempre digo, página 198, choque de civilizaciones.
Ucrania dividido en dos. Huntington, gran referente de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 2000 de los Estados Unidos. Entonces, ya él planteaba ese problema en Ucrania. Ahora, yo te puedo poner del otro lado de la moneda. ¿Qué hacía la población con un presidente que le había prometido entrar en la Unión Europea y de golpe y porrazo fue a hacer un tratado con Rusia? Claro. Que haya sido un golpe de Estado, puede ser. Que el presidente renunció al Parlamento y el mismo Parlamento que estaba elegido anteriormente del problema siguió y decidió todo el proceso electoral para llamar a elecciones. Sí. Entonces, para algunos es golpe de Estado, para otros no es golpe de Estado, para algunos es que Rusia rompió los acuerdos de que Ucrania entregó las bombas atómicas que tenía, porque si no las hubiera entregado, yo no sé si invadía. Sí, esa discusión me parece un poco bizantina porque entregar las tenía que entregar dada la situación histórica del momento. Pero a contrapartida hubo un acuerdo de claro, respeto de límites. Exacto. Está bien. Hay un problema, es que estamos teniendo el problema de empezar a citar de un lado y de otro acuerdos incumplidos y estamos cayendo en esa trampita porque Putin te puede hablar de los acuerdos de Minsk. No hay duda. No hay duda. Y en definitiva, cuando se toman las decisiones, no se toman pensando en eso. No. Volvemos a intereses. Claro, debemos ser realistas, porque eso no está sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa de repente es un vaso de whisky, un planiferio, los nombres de los comandantes que van a estar a cargo y cuáles son las decisiones políticas. Para no acaparar y para que el coronel ahora pueda hablar. voy a Gustavo, no te preocupes. A mí, dentro de la temática que manejo, históricamente, cuando uno mira el tiempo, los grandes conflictos cambian el sistema internacional. La Segunda Guerra Mundial lo cambió, la Primera lo cambió. En el siglo XIX no pasaba eso porque más que nada había centros de poder que eran los imperios. No, pero lo que fueron grandes guerras mundiales antes sí lo cambiaron. La Primera Guerra Mundial lo cambió. Estoy yéndome más atrás, los 30 años, es decir, Westfalia fue después de un conflicto. Pero lo cambió en Europa más que nada. A partir de la Primera Guerra Mundial vos tenés ya repercusiones en todo el globo. Uh-huh. Y cada vez, al ser el proceso más integrador, esas repercusiones son más fuertes. Porque cuando empezó el conflicto de Ucrania, todos estábamos sentados acá en pleno febrero con los piecitos en el agua, en la playa, y a la semana viene el vecino y me dice: vos, Ricardo, ¿sabés qué? No consigo más perfiles de aluminio, porque la principal fábrica está en Ucrania. Vos, no vamos a conseguir fertilizantes porque vienen de Rusia. Vos, tal cosa porque una parte de las 15 partes que arman el producto se hace justo en Ucrania y de ahí quedó cortado. Entonces, los procesos de globalización, de integración, lo que hace es que cuando vos apretás un lugar, tiene más repercusión. Por eso, para el tema de Ucrania, para mí ha cambiado el sistema internacional de cómo lo veíamos después de la caída de la Unión Soviética, que era los años locos, los años 20, que era todo alegría, disfrute, paseo, viaje, remeras de... Lo dejamos ahí, profundizamos. Déjalo ahí. Gustavo, ¿viste cuando te hablan de una serie y te dicen, bueno, te voy a hacer un análisis de la serie, pero no voy a spoilear? Yo no creí que eso fuera posible, hasta que vi sobre 2 o 3 series que eso es posible. Es decir, te pueden hablar de cómo es la serie, de las cosas que suceden y no spoilearte. Desde el punto de vista militar, yo te voy a pedir que hagamos algo similar. Es decir, no entremos en los modelos de los misiles que se están usando, porque yo ya aprendí, sin ser militar, de que eso no define la guerra. Pero sí entremos en conceptos militares. Desde el punto de vista militar, esta acción, esto no se inició de la nada. Ya existía una conflictividad previa. Se hablaba de bombardeos del área de Donbass desde 2014, son 8 años, ¿no? Una respuesta rusa acotada a modo de muestra de poder, ¿no era algo previsible militarmente? Sí. A ver, yo un poco concuerdo con Ricardo en el sentido de que las relaciones internacionales, o sea, son las relaciones entre los estados en términos de poder. Morgenthau puro. Sí. Se me podrá decir, pero no, capaz que uno tenés un criterio un poquito belicista, pero yo creo que el poder permea las relaciones entre los estados. Y a ver, la lógica de los estados
dirigida por el interés nacional. Punto. Punto. No hay moral o inmoral. O sea, no existe la moralidad. Es la lógica del interés nacional. Y a ver, el primer interés de un Estado, si un Estado fuese como de las personas, es sentirse seguros. La seguridad, sabemos que había un ministro que decía que era un tema térmico. Bueno, es algo subjetivo. Es algo subjetivo. Tú te puedes sentir seguro en Ciudad de México y sentirte inseguro en Montevideo. Yo me puedo sentir inseguro en Montevideo y sentirme seguro en Ciudad de México. Es algo totalmente subjetivo. Pero sin lugar a dudas, en la medida que tú seas un global player, o sea, y porque las relaciones interetáticas se manejan con la lógica del poder, si tus intereses nacionales tú los percibís como amenazados, vas a reaccionar en consecuencia. Y bueno, y la guerra, creo que es importante tener en claro, la guerra es un instrumento de la política, está al servicio de la política. La guerra no es un ente autónomo, los estados no van a la guerra porque tienen ganas de pelearse, van a la guerra para cumplir un objetivo político, el cual justamente esos ejércitos, del cual ese objetivo político, los ejércitos deducen el objetivo militar. Y bueno, dicho esto, obviamente hoy Rusia, antes Unión Soviética, antes Rusia zarista, históricamente percibió su frontera oeste, que es una gran avenida, la llanura europea, como una zona a defender, a preservar. Eso te quería preguntar. Los europeos insisten, no ahora en la guerra, ya desde antes de la guerra, de ver o percibir o manejar el concepto de la OTAN como una alianza defensiva. ¿Puede alguien sentirse, cómo puedo decir, puede alguien sentirse amenazado por una alianza defensiva? A ver. Sos libre de decir lo que quieras. El ratón Pérez no existe. Vamos a entendernos. La OTAN, en sus orígenes, puede haber sido una alianza defensiva. Aclaremos, la OTAN se creó en el 48 y el Pacto de Varsovia es posterior. Primera cosa. Segunda cosa. La Unión Soviética y su bloque de estados afines implosiona en el periodo que va entre 1989 y 1991. Uh-huh. O sea que si es por un tema de defensa, tal vez después del 91, la OTAN como que hubiera perdido el sentido, porque el tema era, justamente como había dicho Truman en su discurso, defender al mundo libre de la amenaza comunista. Ahora, la OTAN terminó peleando guerras en Afganistán. Entonces, yo creo que la OTAN se fue reconvirtiendo en función de los intereses. La OTAN es una herramienta militar y obviamente lo militar está al servicio de lo político. Y la mejor forma de interpretarla es no agregarle adjetivos. Es una herramienta militar, punto. Desde mi óptica, sí. O sea, la uso como herramienta militar, punto. No entro en defensivo, ofensivo ni nada, porque en realidad ya eso la define. A ver, las palabras se las lleva el viento, pero según dicen, corregime Ricardo, es tu campo, pero cuando implosiona la Unión Soviética, George Bush le da seguridad al entonces presidente de que la OTAN no se va a expandir hacia... lo que dicen los rusos, ni una pulgada, ni una pulgada hacia el este, pero no está escrito en ningún lado. Exactamente. Ni una pulgada hacia el este. Y uno ve ese corrimiento hacia el este de la OTAN. Entonces yo me hago una pregunta que no tengo respuesta. ¿Qué pasaría si México, si siguiese existiendo el Pacto de Varsovia y México dice, AMLO dice, bueno, a partir de ahora los Estados Unidos mexicanos pasamos a integrar el Pacto de Varsovia? A ver, cada Estado defiende aquellos intereses que considera básicos. Estados Unidos, cuando en Guatemala ganó un presidente de centro izquierda, Jacobo Arbenz, montó un golpe de Estado. Sí. Estados Unidos, cuando Cuba montó rampas ofensivas en la isla y amenazaban a Estados Unidos, estuvimos al punto, ahí al borde de la guerra. Y a ver, No, te quiero decir, seguimos sin trabajar sobre conceptos buenos y malos
como tú dijiste, no están dentro del análisis. Sí, perdona, sí. No, te decía que si no es por Adlai Stevenson, que tengo entendido que era el canciller en aquella época, o sea, que era una persona que tenía poquito cuerdo, 2 dedos de frente, que tranquilizó a los hermanos Kennedy, ¿no? Sí. Tranquilo, porque íbamos a la guerra. Y bueno, y negociaron, y bueno, para que nadie quedase mal parado, a los 6 meses de desmontar las rampas de misiles rusas en Cuba, Estados Unidos desmontó las propias en Turquía. Claro. No sé. Algo rapidísimo. Bush, cuando le dice eso que no va a avanzar, vos estás hablando de Bush padre, embajador en China cuando fue la reunión secreta entre Kissinger y el primer ministro chino. 8 años jefe de la CIA, Sí. 8 años vicepresidente y 4 años presidente. Primer presidente occidental en conseguir una coalición árabe contra un país árabe, contra Hussein. Amigos, nos vamos a una tanda, unos minutos para poder seguir disfrutando esta mesa. No se vayan, que acá seguimos nosotros en el 1170M de vuestro dial. No lo olviden por si alguien les pregunta qué están escuchando. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos en La Hora Global, seguimos en el 1170 AM de vuestro dial. Y seguimos charlando aquí, ya seguimos charlando fuera del aire, y volvemos ahora al aire. Le recordaba a nuestros amigos que Henry Kissinger ha ofrecido varias entrevistas en los últimos tiempos, consultado específicamente si esto va a continuar, si las dos partes se agotan entre sí o están jugando a agotar al otro. Le preguntaron si había alguna forma de ponerle fin a esto, y me recuesto un poquito en Gustavo para ver el aspecto más militar, aunque se trate de Kissinger. Resumió en definitiva que si un lado gana, un lado en particular, cualquiera que sea, habrá profundas consecuencias. Y por lo tanto, lo mejor sería que negociaran. Es decir, entre paréntesis, que nadie gane. De alguna manera me hizo pensar bastante esto, y algo de razón tiene en el sentido de que existe la posibilidad de que nadie gane en algo que está sucediendo ahora, si esa negociación es lo suficientemente inteligente. Sumo a eso la sensación que me dejó Mearsheimer cuando lo escuché, en que Estados Unidos no tiene aparentemente ningún apuro en terminar esta guerra. Porque la forma masiva en que entrega armas, lo único que hace es avivar el fuego. Gustavo, este conflicto, que dicen además que tuvo, quiero aclarar eso antes porque así vamos un poco a la táctica también, que tuvo un primer tiempo donde se intentó con un movimiento de pinza llegar a Kiev, se habla de todo eso, aparentemente eso habría fracasado. Te estoy diciendo un poco lo que dicen los titulares, yo no soy especialista, para eso te invité acá. Y después, evidentemente, aparentemente se encaró una guerra de desgaste donde los rusos centímetro a centímetro, a un alto costo operativo, van tomando centímetro a centímetro, ciudad tras ciudad, pero avanzan bastante firmes, aunque no a la velocidad de antes, y a pesar de que Ucrania está recibiendo masivo apoyo en armas, no tanto en personal, pero sí en armas. ¿Cómo ves este momento de la guerra? Es decir, ¿está sucediendo eso? ¿Está avanzando Rusia palmo a palmo? ¿Y es posible llegar a una negociación donde nadie gane? A ver. No sos un diplomático. No soy, por supuesto que no soy un diplomático. No, sos el jefe de Estado Mayor de uno de los dos protagonistas de esto. Sin lugar a dudas que la política es el arte de la negociación, es el dar y recibir. Y los militares en esto estamos totalmente subordinados a la política, justamente. Pero creo que es bueno señalarlo, lo hablamos contigo en el otro programa que me invitaste, que diplomacia y acción militar corren en carriles separados, pero se apoyan mutuamente. Muchas veces la gente piensa, están negociando y se están matando a tiro. Justamente porque estamos negociando es cuando incrementamos el tempo de las operaciones, porque queremos darle a los negociadores políticos herramientas para estar en una posición de fuerza en la negociación.
Entonces, a ver, hay que tener bien claro, hay una asimetría entre Ucrania y Rusia. A eso quería llegar, a bajar a tierra conceptos para que entendamos. Hay una asimetría. Lo que Rusia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en lo que refiere a cabezas nucleares, es la primera potencia nuclear del planeta, tiene un poder tremendo justamente que le da el derecho a veto. El orden que emana de 1945 es el orden que estamos viviendo y obviamente fue un orden que fue diseñado por los ganadores para defender, privilegiar sus intereses nacionales. Y Rusia fue uno de los ganadores. Entonces ya ahí empieza a haber una asimetría. Pero hay una asimetría de poder nacional, en lo político, en lo económico, en lo psicosocial, en lo científico-tecnológico, en lo militar. Es muy superior Rusia. Entonces, lo que para Rusia es una guerra limitada, porque muy hábilmente Putin trata de pelear esta guerra sin involucrar a la Duma, sin involucrar al Parlamento. Una operación especial es esto. Más o menos, ojo, vamos a no tomar a Sombrol. Es como Estados Unidos condujo la guerra de Vietnam. O sea, la cual no la manejó el presidente. O sea, sí, con órdenes operativas y fuera de Congreso. Exacto. Pero para Ucrania es una guerra total, porque es una guerra en la cual está en riesgo la soberanía, la existencia del Estado. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es lo resaltable? Es que los ucranianos están peleando muy bien, pero los ucranianos son el proxy de OTAN, de NATO. O sea, el NATO está peleando, está desangrando a Rusia, probablemente porque tienen el concepto geopolítico de la isla mundial, y es decir, NATO a través de Ucrania está desangrando a Rusia. Mackinder puro. Ahora, Putin muy hábilmente está peleando con medios limitados y está peleando bien. ¿Por qué yo digo está peleando bien? Porque acá no es pelear lindo, pelear bonito. Acá es lograr los objetivos militares que están determinados por los objetivos políticos. Entonces, estaría bueno preguntar si a pesar del heroísmo y la valentía de los ucranianos, que sin lugar a duda es enorme, si Rusia no alcanzó o está a punto de alcanzar los objetivos en esta guerra. En realidad, claro, está bien lo que decís, y es un defecto nuestro, no tuyo, que sos especialista. Nosotros tendemos a ver esto de forma muy deportiva, es decir, vos me decís, Zelensky está actuando bien, y yo digo, Zelensky gana. Y después me decís, Putin está actuando bien. Digo, bueno, entonces empate. Entonces todos queremos ver un 2-0, un 3-0 al final de la novela. Gustavo, pero no es así como tú lo estás diciendo. Está bien lo que estás diciendo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que debería hacerse? Es decir, ¿quién tiene las de ganar o las de perder? ¿O nadie tiene que tener las de ganar o de perder? Ayúdanos un poco en eso. Salvo que sea una guerra total. Ajá. Siempre una guerra total supone la aniquilación de la entidad estatal contraria. Siempre una salida decorosa tenés que dejarle al otro. Sí, O sea, siempre una salida honorable tenés que dejarle al otro. Algo tiene que ganar el otro. Yo ganaré más que... Yo gano o tengo más beneficios que tú, pero tú algo vas a ganar. Ahora, sin lugar a dudas que Rusia prácticamente tiene ha conquistado prácticamente sus objetivos militares. Es impensable pensar que Rusia quiere que desaparezca Ucrania. No. Pero es tan impensable eso como es impensable pensar que Ucrania va a ser una gran contraofensiva. ¿Qué pasa? El territorio donde se está peleando... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque tú dijiste, hay una gran asimetría. Claro. Pero hay una asimetría entre Rusia y Ucrania. Y todos los días estamos viendo esto, como que está peleando Rusia y la OTAN. Entonces, quizás eso ha compensado la asimetría, si es que la OTAN se ha movido lo suficientemente inteligente como para suministrar las armas adecuadas. Tú no te olvides una cosa. O ni eso compensa la asimetría. Tú no te olvides una cosa. ¿Me entendés la pregunta? Rusia está atacando. Sí. Está atacando
el esfuerzo ruso está en el área del Donetsk, en las provincias de Kharkov, de norte Sí, sí, sí. a sur. Kharkov, Lugansk, Donetsk, y la otra, sí. Zaporilla y Gerson. Sí. Esas provincias, ¿por qué hace el esfuerzo ahí Rusia? Porque ahí es donde está la mayoría de la población ruso-étnica y ruso-parlante. Basta mirar la conformación étnica, cómo votaron en las elecciones, para darnos cuenta que ahí hay una mayoría que apoya a Rusia. Pero aparte te digo una cosa, como muy bien dijo Ricardo, dijiste tú, desde el 2014 se está peleando ahí. Los ucranianos fortificaron toda esa zona para impedir que los nacionalistas, esas milicias nacionalistas rusas avanzasen. Entonces, para atacar, que Rusia está atacando, se precisa por lo menos una superioridad de 3-1. Uh-huh. Si tú atacás en un terreno quebrado, un terreno dificultoso, un terreno urbano, se incrementa 5-1, 6-1, 7-1. Pero no es el caso ahora. Justamente, ¿Sí? Todo el Donetsk son, imagínate, Canelones. Que tú decís por los poblados, por claro. Los poblados. Sí. O sea, pero aparte, los poblados están fortificados. Es muy difícil avanzar ahí. Tremendamente difícil. Tuvieron 8 años para preparar esas defensas. Ahora, ¿qué pasa? Rusia está a punto de conquistar todo eso. Porque Rusia no se plantea ocupar toda Ucrania. En algún momento se va a plantar y va a entrar a defender. Desde mi punto de vista, dicen que no es bueno que uno tire estas cosas, pero... No, pero a mí para mí septiembre es el momento clave. El 21 de septiembre, y no por el Día del Estudiante. Porque el 21 de septiembre va a entrar el otoño allá. Sí, lo que llaman ellos la Rasputinska, el deshielo. Y tal vez Rusia ahí se plantea defender. Entonces, lo que antes, hoy que Rusia está atacando, precisan 5-6-1, cuando Rusia defienda, Ucrania va a precisar 5-6-1. Y por tu asimetría, no sucede. ¿O no va a suceder? Me parece que es difícil, entonces van a tener que llegar a un arreglo diplomático. Desde el punto de vista militar, entonces, con muchos costos o con pocos costos, Rusia está casi cumpliendo sus objetivos y no tiene que temer una debacle. Desde el punto de vista militar. Yo pienso que no tiene por qué temer una debacle. Tal vez en ese ceder, no arrebatarte todo. Tal vez Rusia, en la provincia, en el Oblast, la provincia de Gerson, repliegue hacia el otro lado del Dniester. Claro, y ahí del cede. Dniepr. Y ahí cede. Ahí cede. Pero Donetsk, Lugansk, Zaporilla, que es el núcleo, la vinculación con Crimea, para yo ti, no creo que sea. Ya están. Como Crimea. Crimea no tiene vuelta. Crimea fue un presente de Nikita Khrushchev a Sí, no, la historia es un poco pintoresca porque además fue un presente con devolución ahora. Está bien. O sea, desde el punto de vista militar, bueno, ha sido claro y lo dejamos así porque además estoy en el debe con él, pero nos vamos a una tanda, amigos, en 1 minutito, 2 minutitos estamos aquí de vuelta con ustedes. Y los minutos que no pudo usar Ricardo ahora se los damos en avalancha para que nos tire por encima toda la biblioteca geopolítica de que es capaz de hacer. Ya nos vemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos en este martes 26 de julio del año 2022, como siempre digo, el tercer año de la pandemia, para futuros historiadores, con la visita de Gustavo Vila y Ricardo Barbosa aquí en estudios. Ya sé, Ricardo, me estás mirando mal, pero me quedó pendiente algo con Gustavo. Por favor. Gustavo, se habla de guerras híbridas, desinformación, guerra moderna, una parafernalia de nuevos conceptos. Pero esto fue realmente una guerra moderna. Estuvimos viendo infantería, estuvimos viendo artillería, estuvimos viendo blindados. La guerra tiene capacidad de mutar. Sí. Es tonto el comandante militar que se empeña en una campaña con un plan preconcebido y
sigue atado a ese plan hasta perder la guerra. O sea, uno debe saber cuándo modificar. Decía von Moltke, un plan no resiste el primer disparo del enemigo. Entonces, nosotros tal vez iniciamos una guerra tipo híbrida. Vamos a entendernos, la guerra híbrida suena medio esotérico, Sí. pero no es ni más ni menos que una guerra en la cual, una guerra multimodal, en la cual una organización es capaz de fusionar e integrar capacidades militares convencionales y no convencionales, y a su vez coordinar la acción con actores no estatales, milicias, grupos criminales, y utilizando en forma coordinada, sinérgica, todas las capacidades del poder nacional y particularmente el ciberespacio. Y en tu concepto todo eso se dio acá. Al inicio sí, pero volvemos a lo mismo. Esto se da en un determinado momento, pero cuando el esfuerzo de Rusia pasa a ser el este, volvimos a la guerra de 1914 a 1918, porque todo el Donetsk, el Donbass, es una trinchera sola, es una posición en profundidad. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahí no hay maniobra. Volvemos al metro a metro. Volvemos a la artillería. Uh-huh. Como decían, la artillería conquista, la infantería ocupa. Sí, las ciudades no se están ocupando, se están destruyendo antes. O sea, la artillería conquista destruyendo y la infantería ocupa. Tal cual. Bueno, ahora sí, Ricardo, discúlpame. No, por favor. Empezamos a correr como siempre. Como te dije, quería incorporar algo por el barrio comandamos. Con el barrio comandamos, antes del barrio, un segundito. Esto de Europa no va a tener giros sorpresivos. No. Se está más o menos yendo a lo que tú estás viendo que se iba a ir. Sí, a ver. Un concepto genérico, nada más. Lo estuvimos hablando afuera de micrófono. El domingo dieron la película Las horas más oscuras. Sí. Recomendable para el que quiera verla, que la vea y que la compare con lo que pasa ahora. Gustavo estuvo hablando de un montón de situaciones, vos le planteaste otras, vos sabés bien de que ya se anda hablando, y volvamos a la historia, como se habla en relaciones internacionales, soluciones del conflicto. Una Finlandia, te dejo esto, pero no me ocupas de aquello. En vez de un paralelo, un meridiano, de acá cese el fuego, o guerra de guerrillas en forma permanente. Para Europa lo que ha pasado, y esto es lo que estábamos hablando de los fenómenos de globalización o de integración de toda la economía a nivel mundial, es que las guerras cambian los sistemas políticos, económicos y de relacionamiento. Esta guerra lo que ha quebrado fue, como decíamos, esos años locos. El mundo es el bipolar, que muchos dicen que ahora hay muchas polaridades. Para mí están completamente errados porque un polo atrae. Sí, está bien. La bipolaridad era o estabas con Estados Unidos o estabas con la Unión Soviética. ¿En qué plano? Político, social, económico, filosófico. Hoy eso no existe. Porque el modelo es casi igual. Claro. Lo que cambia en el modelo es cómo gobernás. Si sos más liberal o más autoritario. Y lo que está sucediendo ahora es que hay muchos centros de poder. Y cada estado se está arrimando al que considera más poderoso. La India es un referente, obviamente China es otro referente, la Unión Europea es otro referente, Estados Unidos con la Unión Europea o Estados Unidos solo, el Pacífico tiene otros referentes. O sea, hay varios referentes. Hoy hablábamos de Turquía. Turquía, hay que sacarse el sombrero, le vende drones a Ucrania y negocia con Rusia y con Irán. Nada más le compra misiles a la NATO y antimisiles a Rusia. Claro, pero con Rusia lo que está arreglando y con Irán es: mirá que voy a invadir el norte de Siria porque los kurdos me tienen repodrido. O sea, hay que sacarse el sombrero, como lo hablamos. Erdogan en un discurso dijo la provincia palestina, o sea que es toda Siria. Tienen que volver Siria a ser de los turcos. Entonces, esos agrupamientos es más de lo mismo en la historia. Nosotros, acá en el barrio, cuando nacimos con el Mercosur famoso, en realidad nacimos porque el tren se iba y nos dejaba y no había estación que hubiera caso. Porque... Estás hablando del Mercosur.
Estoy hablando del Mercosur. Sí, era un acuerdo argentino-brasileño. El acuerdo era... Tomamos el avión para estar en el mismo lobby del hotel. El antecedente es en el año 14 para frenar la toma de la doctrina Monroe por Roosevelt entre Argentina, Brasil y Chile. Argentina, Brasil y Chile se plantea algo en el 14. Y después Perón lo vuelve a plantear como una plataforma económica, que yo traje una frase que él dijo en ese momento, dice: de no actuar con audacia este primer cuarto del siglo XXI, no puede sorprender otro dilema como naciones inviables o realizables. O sea, o había proceso de integración o se enfrentaban a un siglo XXI aislados y separados. Y Brasil invita a Argentina para hacer un acuerdo para enfrentarse a los bloques económicos. Que era un acuerdo de complementación, más que de integración. Con 4 amenazas, como bien industrial, el coronel Vila, Gustavo lo mencionó, el tema de las amenazas. Y planteaba 4 amenazas: drogas, trata de personas, recursos estratégicos y enfrentarse a bloques económicos. Argentina y Brasil. Uruguay estaba afuera, Paraguay estaba afuera. ¿Por qué voy a todo esto? Porque en el barrio hace poco tuvimos una reunión, donde de los 4 integrantes del barrio que se fueron a tomar una grapita al boliche de la esquina, hay 2 que están en un lado y 2 que están en el otro. Y esos 2, uno hace poco, estuvo ahora hace un mes, antes de que empezara el conflicto, y le dijo: tío Vladimir, vos tenés que venir por mi país y es la puerta para América Latina. ¡Pum! Y después de eso fue nuestro otro amigo del norte y le dijo: tío Vladimir, vos sos amigo nuestro. Y fue ahora de vuelta en plena guerra, le dijo: oh, tío Vladimir, mandame los fertilizantes porque si no produzco la mitad. ¿Qué es lo que pasa? 3 de los 4, perdón, que integran este vecindario, el principal comprador y vendedor es China. ¿A qué voy con esto? La imagen mundial que dio esta reunión de barrio, porque en los diarios europeos salió, es que 2 de los presidentes tienen afinidad con el agresor, condenado por 115 países. Pero a su vez salió en las noticias que no dejaron hablar al presidente del país agredido, que hoy el presidente nuestro estuvo hablando, que supongo que va a salir en las noticias. ¿Qué voy con todo esto? Estamos integrados al mundo. Sí. Y lo que pasa acá también, y el famoso TLC de China, de repente el tío, ¿cómo se llama? El primer ministro, el presidente chino, Xi Jinping. el tío Xi Jinping agarra y le dice: Alberto, mirá que yo soy tu primer comprador. Mesías, mirá que yo soy tu primer comprador. Bueno, sí, no, papá. Llama al tío Vladimir: tío Vladimir, pegale un telefonazo a aquellos 2 para que se dejen de jorobar y vamos a hacer uno todo integrado y capaz que sale. Porque sucede también eso en el mundo y no escapa, no es algo ficticio, sucede esas llamadas telefónicas. ¿Y por qué quería traer esto? Porque nosotros estamos hablando todo el conflicto, sistema, cómo cambia, todo, pero nosotros formamos parte de un sistema. Sí, formamos parte de un sistema. Entonces no podemos mirar para el costado. O quizás de más de uno. O quizás de más de uno. En este nuevo orden que hay, vamos a hacerte caso de que son muchos centros, bueno, quizás más de uno. Porque, por ejemplo, como tú decís, China es nuestro primer comprador. Sí. Pero nosotros tenemos firmado, integramos y todos los años hacemos maniobras en un TIAR, por ejemplo. No hay duda, pero a ver... Entonces, estamos en más de un sistema. Sistema internacional, un objeto complejo cuyas partes componentes se relacionan con al menos alguno de los demás componentes. Los sistemas pueden a su vez ser subsistemas de otros sistemas. Entonces, en esto que estamos en el mundo, obviamente que estamos afectados por una situación que cambió el modelo y cambió la visión de intereses de los estados y las grandes referencias que había, y sí, seguirán existiendo, pero capaz que a vos no te sirven. Vos sabés, Ricardo, me hace bastante bien tu comentario, porque a mí me había llamado la atención un comentario de Josep Borrell, que después de hacer una gira por Asia, y estuvo también en el norte de África, después volvió, hacía un comentario en una entrevista, donde a él le sorprendía que fuera de Europa no había la misma percepción que dentro de Europa de esta guerra.
Y a él no le preocupaba cómo se alineaban los países, sino lo que le preocupaba es que no se alineaban. No. Entonces él hacía esa diferencia y decía, cuidado, fuera de Europa el mundo tiene otra percepción. Esto no es como la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo estaba detrás de los aliados. Pero, y no sucede eso, y ellos nosotros lo vemos porque ya estamos afuera y ya sabemos eso. Pero a ver, no nos sorprende, esto de Zelensky que tú dijiste, dependerá de las simpatías o no con el presidente que dijo que sí o que dijo que no. Obviamente todos sospechamos quién no quiso que se transmitiera, pero más allá de eso, tampoco nos sorprendió demasiado. No nos movió mucho la aguja. Pero a un europeo, yo escuchaba a Deutsche Welle y France 24 y se sorprendían de esto. Claro. Y les llamó la atención. Claro, pero a ver, nosotros siempre existió un problema, Occidente lo propició mucho y nosotros lo tenemos, que se llama ombliguismo, mirarnos el ombligo. Entonces, lo que pensamos no se piensa en que es todo lo que sucede afuera. Entonces, bueno, claro. Hay que ver cómo nos relacionamos con los de afuera, pero aparte, estuvieron 20 años para hacer el tratado con la Unión Europea. Ahora uno de los candidatos en Brasil dice que quiere volver a reflotar y arreglar los problemas que se había bloqueado con la Unión Europea. Está todo bárbaro en el discurso, pero por lo menos hasta hace 3 meses, el acuerdo con la Unión Europea y Mercosur no había sido traducido a los 27 idiomas que tienen que ser traducidos, que tiene que ser aprobado por consenso. Entonces... Además los grupos de interés dentro de Europa que estaban en contra del tratado, la principal razón era su situación económica, hoy están peor. Claro que están peor. O sea, estoy hablando de los agricultores franceses. Claro, entonces están peor hoy. La recesión que se va a venir en Europa, porque las medidas contra Rusia, es como que le pegás con un martillo a un fierro y te tiembla la mano. O sea, vos le pegaste al fierro, pero el martillo te tiembla. Entonces, esas medidas, la Unión Europea está entre 0 y 1% de crecimiento para este semestre. Y el próximo no se sabe qué va a pasar. Y esos señores son los grandes compradores de mucha cosa que nosotros vendemos y nos va a afectar. Y no queremos que dejen de serlo. No. Llegamos al final, amigos, la hora global. Una última pregunta por sí o por no. Por sí o por no, por favor, porque me matan del otro lado del vidrio. Llega septiembre, Gustavo, y Europa termina negociando la baja de sanciones y hay un acuerdo porque se viene en invierno. ¿Sí o no? Sí. Ricardo. Yo creo que no, a instancia de Estados Unidos, y no se olviden que hay 56 conflictos más en el mundo. Amigos, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en la Hora Global, aquí en la tarde de Radio Mundo, por si alguien les pregunta, aquí en el 1170 AM de vuestro dial, esto ha sido la Hora Global. Nos vemos. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.